nosotros. En los últimos 26 años, desde cuando comenzó el gobierno de Hugo Chávez, la economía de Venezuela ha sufrido un deterioro considerable. Daliana Garzón nos cuenta los detalles de este comportamiento de las cifras. Daliana, hola. Catalina, buenas tardes. Efectivamente, ha habido un declive considerable en la economía venezolana desde que Hugo Chávez llegó al poder en el año 1998. Tras su muerte en el 2013, Nicolás Maduro asumió el poder y esta nación ha vivido una recesión sin precedentes. Es importante aclarar que es difícil acceder a información oficial y que sea creíble sobre los indicadores económicos del vecino país, razón por la que acudimos a otras fuentes como el BID, el FMI y Fedesarrollo. Comencemos hablando de la inflación. Como ustedes pueden observar, para el año 1998 se ubicaba en 29,9%. Sin embargo, para el año 2018, cuando aún Hugo Chávez estaba en el poder, subió a 130.000%. Ya para el año 2024 vemos que se ha venido moderando y se ubica en el 85%. Sobre este tema consultamos a Luis Fernando Mejía, él es el director de Fedesarrollo, quien asegura que ya pasó lo peor en materia de hiperinflación en Venezuela, porque el mercado se dolarizó de facto y esto ha permitido un control de la inflación. Nos explica qué pasó en este sentido en los últimos 26 años. ¿De dónde viene este proceso de hiperinflación en el país vecino? Básicamente del problema de la caída de la actividad económica, que, recuerdo, superó el 75% en un periodo de 7 años, por un lado, y por otro lado los problemas asociados al déficit fiscal. La caída de la inversión, del crecimiento económico generó problemas en el recaudo tributario para Venezuela, caídas muy importantes, por supuesto, en la inversión, tanto pública como privada, y por ende problemas en el frente fiscal. En línea con esto, veamos cómo se ha estancado el PIB per cápita, es decir, la riqueza que en promedio genera cada habitante de Venezuela. En el año 1998 se ubicaba en $3.970. Para el año 2013 subió a $8.692, es decir, cuando llegó Nicolás Maduro al poder. Pero vemos para el año 2024 que este indicador se ubica en $3.867, es decir, muy parecido a lo de hace 26 años, que vemos el estancamiento claro de todos los venezolanos en esta nación. Por otro lado, revisemos el tema del desempleo. Para el año 1998 era de 11,3%. Para el año 2013, con la llegada de Maduro, llegó al 8,1%. Sin embargo, el dato más actual que pudimos encontrar es del año 2024, cuando alcanza el 40,3%. Un panorama complejo en materia de empleo para los venezolanos. Hablemos ahora de la producción petrolera. La caída es significativa, aún más cuando Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo en todo el mundo. Para el año 1998 producían 3,3 millones de barriles por día. Sin embargo, para el año 2024 esta cifra se ubicó en 928.000 barriles por día. Hablemos ahora del comercio bilateral que ha tenido la nación entre Colombia y Venezuela. En el año 98 se ubicaba en 3.100 millones de dólares. En 2008 alcanzó su mejor año cuando llegamos a los 7.200 millones de dólares. Sin embargo, para el año 2024 bajó hasta 997 millones de dólares. Esto es una cifra de Analdex con fecha de noviembre de 2024, es decir, entre enero y noviembre. Además, recordemos que en los últimos años también se dio la ruptura de las relaciones bilaterales con la presidencia de Iván Duque cuando proclamó a Guaidó como líder interino de esa nación. Sigamos con el salario mínimo. Para el año 1998 era de $337. Sin embargo, este ha caído de manera considerable y hoy, en el año 2025, es de solo $2,5. Sobre este tema hablamos con una venezolana que manifiesta que para poder suplir las necesidades básicas de sus hogares deben tener 2 y 3 trabajos y tener jornadas de más de 15 horas diarios. Este es el caso de Marilyn Dávila, que ella es docente allí en Mérida y nos habló sobre sus ingresos. Que realmente no alcanza para absolutamente nada. El venezolano tiene que emigrar, el venezolano tiene que respaldarse en otras actividades para poder tener un ingreso económico suficiente para comer básicamente. Porque ¿qué te puede alcanzar 130 bolívares para suplir tu cesta básica alimentaria? Dan un borro de guía económica que no se lo dan a todo el mundo, sino que solamente lo percibe el empleado público.
Finalmente, quiero mostrarles la relación del dólar con el bolívar. Cabe recordar que el gobierno le ha eliminado 14 ceros al bolívar en 3 procesos de reconversión monetaria, por lo que es difícil calcular la devaluación en estos 26 años. Pero para que se hagan una idea, este es el panorama actual. Un dólar equivale a 53 bolívares. En solo el año 2024, la devaluación fue del 30,9%. Así las cosas, todos estos indicadores dan muestra de la exponencial caída de la economía, que ha llevado a que hoy cerca del 50% de la población venezolana viva en condiciones de pobreza y que esté lejos de salir de ahí por la incertidumbre que hoy nuevamente genera que Nicolás Maduro se quede en el poder.